Adriana Amado, hola Adriana. Buenas noches. ¿Estás feliz de trabajar un domingo? Mirá la cámara como si fuera tu propio padre a quien no le podés mentir. Ahora enseño la cámara. ¿Cómo Ahí están? está. Felicísima. Decile a los ojos a los televidentes que amás venir el domingo acá. Amo. ¿Que los amás a ellos? Por supuesto, por Muy eso bien. estamos acá con esta prestancia y entereza. Bien, Pablo de León, el hombre que está perdido en la vida porque no tiene la computadora ni el té caliente que lo acompaña y lo refugia de sus miedos y sus fobias. ¿Cómo estás? Pero me puedo tomar del teléfono y ya tengo la vida Ahí solucionada. está. Estoy muy bien. El objeto contra fobia. Y está Lucía Salinas, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diego? Y a todos muy buenas noches. Y nos estás mirando, Osvaldo Bazán, desde tu ranchito en Santa Fe, ahí está con sus hortalizas, sus frutas. Cuando nos abandone se va a poner un mercado. Buenísima la columna del diario El Día de Mendoza de Osvaldo Bazán hoy. Le hicieron creer que tenía derecho a un día de Franco y se lo está tomando. Felicidades, que la pases lindo. Y es un orgullo para nosotros. Artista invitada, porque no es periodista invitada, es Mónica Gutiérrez. ¿Cómo estás? Estaba necesitando un psicoanalista y vine a ver. Bueno, por ahora no hago mucho cine, por ahora estoy inflando a todos, repartiendo mi canasta, voy tirando adjetivos para acá. Y ahora nos ponemos serios con esta cuestión. Miren, van llegando vacunas, de hecho 3,5 millones de Moderna, porque viste que había que modificar la ley de vacunas y llegaron esta donación enorme de Estados Unidos de Biden a la Argentina y podrían servir, si el ANMAT americano lo aprueba, para chicos y adolescentes también con comorbilidades. El viernes, recuerden que se calcula que entre 150 y 300.000 chicos y adolescentes con comorbilidades que están medio encerrados en sus casas por miedo a los contagios, no tienen el tema resuelto y están esperando una vacuna que esté aprobada. Podría ser la de Moderna. Pero miren ustedes lo que ocurrió el viernes frente a la Casa Rosada. Bueno, en un ratito se los voy a mostrar una manifestación de papás y mamás que están pidiendo, por favor, que esto se haga rápido. Este es el primer tema del que vamos a hablar, porque vamos a hablar en un ratito nomás, cuando me diga la producción, con una patóloga infantil que estuvo reunida con Carla Bisotti en Inglaterra hace muy poquito tiempo, días nomás, y le hizo fuertes recomendaciones. Ella, me refiero a Marta Cohen, a Carla Bisotti, entre otras cosas, sobre qué hacer con esta población de chicos y chicas con condiciones particulares, con comorbilidades. Ahí están los papás y mamás reclamando por el riesgo de todos ellos, que más allá de la letalidad o no, tienen su vida restringida, no pueden salir de sus casas por el temor al contagio. Vamos en un ratito a hablar, este es verdaderamente un tema, esta es una voz que no venía siendo escuchada. Y recuerdan, como dijimos, los padres organizados pusieron en el tablero, pusieron en la conversación pública el tema de las clases y fue muy valioso lo que hicieron, son un emergente de la pandemia. Estos papás y mamás también merecen el reconocimiento. Marta Cohen, desde Inglaterra, vamos a hablar con ella, es patóloga infantil, se volvió una referencia muy escuchada, muy activa en redes, con mucha capacidad pedagógica. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Te estamos jodiendo, esa es la palabra técnica, porque ¿qué hora es? Vos te estás por ir a dormir y la gente pesada de Argentina quiere tu opinión. ¿Qué hora es ahí? Sí, son las 12 de la noche. La familia está diciendo, mucho más, Marta, nos vas a tener con esto. Me pongo serio. Te reuniste con la ministra Bisotti hace poquitos días, ¿verdad? Sí, mira, el lunes me llegó una invitación oficial de la embajada invitándome a una cena en honor a la ministra y a Cecilia Nicolini. Y bueno, fui el miércoles, viajé 3 horas y media para reunirme 2 horas y media y regresé 3 horas y media a Sheffield, donde yo resido, porque estoy a 180 kilómetros de Londres. Y bueno, fue una reunión muy interesante, muy relajada, hablamos de todo, sin protocolo, hablamos de las vacunas de los chicos. La ministra me expresó que seguían trabajando para tratar ¿cómo podría explicar? De destrabar el problema con el contrato con Pfizer, pero de cualquier manera que ya estaban llegando las vacunas de Moderna, como llegaron.
Sabemos que ya se están por aprobar en niños de a partir de los 3 años. Próximamente ya está todo terminado. Es una cuestión de tiempo nada más. También hablamos, ella me manifestó que no hay ninguna duda en que estos 100.000 niños o quienes sean vulnerables hay que vacunarlos, cosa que estuvimos completamente de acuerdo. Y me hizo una pregunta ella muy interesante, porque me dice, ¿qué te parece vacunar a los hermanos de los chicos vulnerables? Le digo, bueno, la realidad es sí, también hay que vacunarlos. Así que creo que eso también va a ser una iniciativa muy interesante. Pero entonces ya ahí hay una definición, digamos, apenas se destrabe esta vacuna de Moderna, ¿van a vacunar a los hermanos también de los chicos con comorbilidades? Es como casi un hecho. Eso entendí que era la intención. Eso entendí yo que era la intención, porque de la pregunta que me hizo fue ¿qué pasa con los hermanitos? Y yo le dije, bueno, yo tengo un hijo especial, y a mi hija la hubieran llamado antes a vacunarse si ella hubiera querido. Igual acá vino todo tan rápido que no hubo necesidad, pero a los convivientes de los vulnerables de cualquier edad los vacunan antes porque son los que viven con el grupo de riesgo. Y yo en ese momento le expresé mi idea con respecto a vacunar al resto de los chicos, porque yo estoy diciendo en los medios, y se lo dije a ella, que hace unas 2 semanas yo leí un trabajo muy interesante hecho en el Reino Unido, para el Reino Unido, British Medical Journal, en donde decían, los niños tienen una mortalidad de 0,17 cada 100.000, muy bajita. Los niños que no tienen comorbilidades. Entonces, lo próximo es, debemos vacunar a todos los niños cuando esté aprobada la vacuna, que ya para el Reino Unido tenemos Pfizer y está aprobada, o debemos dar esas vacunas para que se vacunen los adultos con 2 dosis, porque son los adultos los que se enferman, los que se usan más la terapia intensiva, la saturan, los que fallecen, los que dan lugares a nuevas variantes. Entonces yo le digo, ese artículo me hizo cambiar mi visión. Si tuviéramos en este momento 14.000 millones de dosis de vacunas para vacunar a todos, no hay duda, los chicos tienen que vacunarse. Pero en este momento hay que priorizar, porque no hay vacunas para todos. Y entonces, concreto, ¿a quién hay que priorizar? Hay que priorizar a los adultos, por supuesto, mayores de 18 años para arriba, todos, comenzando desde los más grandes para los más chicos, desde los más vulnerables a los más sanos, al personal de salud, con las 2 dosis. Y también a los niños vulnerables y a los hermanos de niños vulnerables. Eso sería el esquema. Bien, Mónica. Hola Marta Cohen, ¿cómo le va? Alguna vez hemos hablado. ¿Usted habló algo con la ministra de cómo sería el orden de prelación? Porque están llegando vacunas para inmunizar de manera con el esquema completo a 1.750.000, creo, ¿no? Porque son 3,5 millones de dosis. Sí, exacto. Habló de algo del orden de prelación, porque también he escuchado de un súper especialista como el doctor Conrado Stoll en la comunicación de estos temas, que es una vacuna que es combinable con AstraZeneca como segunda o primera dosis, viceversa, Moderna. Sí. ¿Habló algo de eso? Bueno, hablamos sí de la combinación, o sea, nosotros no teníamos una agenda, fue una cena y hablamos de todo, ¿no? O de muchas cosas. No hablamos específicamente de eso, pero sí hablamos de la combinación de vacunas. Yo le expresé que en mi visión no hay inconveniente en combinar las vacunas porque están todas dirigidas contra la misma región del virus. Y lo que tengo entendido es que sobre todo para la Sputnik, que faltan segundas dosis, ya hay estudios a punto de ser terminados en donde se combinaría la de Sputnik con la de Oxford y la de Oxford con la de Sputnik. Con respecto a combinar Oxford con Pfizer o Moderna, no hay inconveniente. Eso ya se hizo en Europa y se hizo porque había que hacerlo, porque no había segunda dosis de Oxford, porque se suspendió por lo menos Francia, España, Dinamarca. Entonces, ¿qué pasó? Se administró Pfizer o Moderna de segunda dosis con resultados excelentes. Por supuesto que los resultados estuvieron 2 meses después, no antes. Yo tengo una pregunta más, si me permitís, Diego, que me parece muy importante, porque ahora se está empezando a vacunar a los más jóvenes en la Argentina, creo que mayores de 25 ya en ciudad, y pronto va bajando la escala. Y hay muchos chicos jóvenes y chicas jóvenes que están absolutamente preocupados por un tema que ha circulado, y yo que entiendo que es una fake o no necesariamente, que es que podría afectar fertilidad
o que podría incidir en las células germinales en el caso de los óvulos de las mujeres. Las vacunas de ARN mensajero, a eso me refiero. No, es verdad que salió eso porque a mí me lo preguntaron de algún medio. Específicamente con las vacunas sintéticas, Pfizer o Moderna, se ha descrito alteraciones transitorias del ciclo menstrual, en donde las chicas tienen un poquito más de sangrado, algunos dolores más importantes. Eso venía junto con lo que usted dice, Mónica, de alteraciones de las células germinales y demás. Entonces yo hice una búsqueda, no en los diarios, sino en la ciencia, y encontré, esto fue el viernes, una noticia del Colegio de Obstetricia y Ginecología del Reino Unido, en donde hacían explicación de que sí, en los trastornos del ciclo menstrual temporarios, con mayor sangrado, por ejemplo, y dolores abdominales luego de la vacuna, era un efecto colateral sin ninguna complicación, y que no había más que eso. No afectaría de ninguna manera ni las células germinales ni nada, o sea que al contrario. Y en este momento estamos viendo que con la variante Delta son muchos los chicos jóvenes que están internándose, siendo admitidos en los hospitales. Bien, a mí me gusta... O sea, la recomendación es que se vacunen. Sí, como si fuera el cine, como hay gente que va llegando y se va sumando y no cuando arrancó la película, les cuento qué estamos viendo y es una conversación con Marta Cohen, que es muy importante, es una patóloga infantil, vive hace muchos años en Inglaterra, investiga con mucho éxito allí y es muy escuchada y se juntó la semana pasada con Carla Bisotti, la ministra. Ahí ella misma, digamos, le dio alguna recomendación, alguna mirada, y digo algo más, que está en el vagón de adelante, es decir, está en un país que está adelantado al ciclo del virus, entonces tiene la ventaja de ir viendo cómo se está comportando el virus. Por eso esta conversación es especialmente importante y veníamos queriendo hablar con Marta hace tiempo. Y hay una noticia para sumar a esta conversación que tiene Pablo. A ver, y la vamos a compartir con la doctora y también para ver qué nos dice ella, pero mañana el gobierno espera que la FDA en Estados Unidos comunique qué día de la semana va a decir que la vacuna de Moderna está autorizada para niños de 12 a 17 años. Al conocerse esta noticia, que sería esta semana que empieza hoy, la ANMAT, o sea, la autoridad argentina, automáticamente autorizaría esto. Entonces, este número de vacunas que recién mencionaba Mónica estaría dedicada a chicos de edades entre 12 a 17 años. Y eso es una excelente noticia, pero puedo decir algo, además, porque en Argentina están dando a las mujeres embarazadas Sinopharm, Oxford, Sputnik. Esas no son las vacunas recomendables. Si hay Moderna, si hay una vacuna sintética como Moderna o Pfizer, esas son las que hay que administrar a las embarazadas. Las embarazadas llevan un niño en el vientre y son las vacunas sintéticas y las embarazadas son personas de riesgo. Pero entonces, espera, Marta, ¿qué ¿ya se dieron esas vacunas? ¿Se están dando, Adri, a embarazadas No en Argentina, no en Argentina, pero si ahora va a haber Moderna, esas vacunas, yo recibo en mis redes, de paso si lo puedo decir, @drmartacohen, ahí constantemente recibo y pedidos. Entonces, ahora que está la vacuna Moderna, esa vacuna no es solamente para los niños. Hay otros grupos de riesgos que se benefician recibiendo esta vacuna. Una son las personas, las mamás embarazadas, sobre todo si está antes de las 30 semanas de gestación, porque al tener anticuerpos ellos le van a pasar anticuerpos al bebé. Las mamás que están amamantando también, porque le van a pasar los anticuerpos por la leche materna. Y otras son las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, lupus, enfermedad de Sjögren, artritis reumatoidea, tiroiditis, cualquier enfermedad autoinmune, la recomendación es la vacuna sintética. ¿Por qué? Porque ustedes saben de la muy baja incidencia de trombosis, por ejemplo, con la vacuna de Oxford o con la vacuna de Janssen. ¿Eso por qué sucede? Sucede porque esa vacuna, en personas que tienen trastornos autoinmunitarios, que a lo mejor ellos no lo saben, desarrollan una activación autoinmunitaria de las plaquetas y uno en 1.000.000 pueden desarrollar la trombosis. Bueno, por eso es que todas estas personas, las vacunas recomendadas son las sintéticas. Ahora están en la Argentina, entonces, bueno, subamos un escaloncito más para lo que están haciendo los países, con opciones a vacuna en los países de Europa, ¿no? Adri. Sí, usted tiene mucho conocimiento de lo que está pasando en Europa y también de lo que pasa en Argentina y sabe que se decidió dar más primeras dosis a más personas y no 2 dosis. ¿Pudo hablar esto con la ministra? Es decir,
¿Cuándo va a revertirse esta situación y empezar a dar la segunda dosis a las personas de riesgo? Sí, eso se habló. Le soy sincera, cuando aquí surge en el mes de la variante alfa y se comienzan a desarrollar, a separar las dos dosis de la vacuna, yo transmití al gobierno de Argentina esa importancia de dar más cantidad de dosis en primera dosis para poder vacunar más cantidad de gente. Eso yo mismo me encargué de que el gobierno lo supiera. Se puso en marcha, completamente de acuerdo. Ahora cambió el paradigma. Eso ya es obsoleto y hay que cambiar la estrategia. La ministra, según lo que ella me expresó, está en un pleno conocimiento de la importancia de seguir vacunando y que con una sola dosis hay una inmunidad menor, mucho menor que con 2 dosis. Y también inclusive hablamos del hecho de que a ella le habían dicho que ella dijo que las vacunas no se vencen, cuando en realidad, yo le dije que en ese momento yo me comuniqué con el profesor Pollard, con quien yo sé que ella se reunió en el día jueves, se iba a reunir, y el profesor Pollard, que es el genio detrás de la vacuna de Oxford, él me manifestó que si bien lo ideal es dar las 2 dosis en tiempo y forma, las personas que tienen una dosis y la segunda dosis a lo mejor se dio 7 meses después, que no es lo adecuado, el sistema inmune cuando le dan la segunda dosis, va a despertar esas células de inmunidad celular que están dormidas en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, y va a volver a hacer una respuesta inmune. Por supuesto, la inmunidad final a lo mejor no es tan adecuada como cuando se dan en tiempo y forma. Pero bueno, lo que yo entendí es que las vacunas están llegando. Una cosa importante que entendí es que se está haciendo, ella también viajó con la asesora presidencial para hacer el convenio con Oxford AstraZeneca para discutir de qué manera se puede hacer no solamente la producción en Argentina, sino además el envasado de las vacunas de Oxford AstraZeneca en Argentina. Eso se estaba trabajando y eso es fantástico. Quiero ir a un tema que acá se debatió mucho, que es los testeos. ¿Hablaron con la ministra de cuántos testeos son adecuados? Porque Argentina está haciendo 80, 100, 120... ¿Cuántos? Sí, me río porque yo no pude evitar decírselo. Me río de mí misma. A ver, ¿por qué? ¿Cómo fue? Bueno, yo le dije que yo desde siempre en mis redes hablé de los 3 pilares para combatir la pandemia. Son la responsabilidad individual con aceptación social, los testeos masivos y la vacunación masiva. Y en Argentina se hacen pocos testeos. Y me dijo, se están haciendo 100.000. Le digo, no son suficientes. Acá se están haciendo 1.200.000. Bueno, no quedó más que eso. Yo simplemente... ¿Y qué contestó la ministra cuando vos le dijiste no es suficiente? ¿Qué contestó? No hubo respuesta. Pero bueno, fue todo un diálogo muy, muy entretenido y no... yo le dije que yo hablo desde la ciencia, no quiero meterme más allá de donde me corresponde, ¿no es cierto? Está bien, pero ¿qué sería la otra parte que no corresponde? ¿Política? No hubo respuesta. Yo esto lo digo y le doy el pie a Mónica porque hemos tenido alguna discusión acá. Creo que con Cafiero. Cafiero dijo, hay que testear a los que tienen síntomas. ¿Se acuerdan? Bueno, pero lo dijo acá o yo estoy... ¿Lo dijo acá? ¿Lo dijo Cafiero acá? Usted. Bien. Eso lo dijo el jefe. Ella me dijo, se están haciendo 100.000, yo dije, no es suficiente. Acá nos rompemos la cabeza tratando de saber por qué no se testea más y uno va escuchando voces y sabe si es un tema presupuestario, si no se pueden comprar. Y lo que nos venimos a enterar es que, digamos, por ahí hay un criterio médico, es decir, si no tienes... Es un criterio médico y te voy a decir por qué es un criterio médico equivocado, ¿no? Cuando yo comencé a decir hace muchos meses que el número de test es insuficiente, cuando dije que en realidad el número de positivos tiene que ser siempre menor al 10%. Entonces, si vos tenés un número de positivos que es el 20%, el 30%, el 35%, quiere decir que se escapan 3 de 4 o 2 de 3, ¿no es cierto? Esas personas siguen contagiando, no lo saben, los contactos tampoco, el análisis genómico de los positivos no se hace porque ni siquiera sabe que son positivos, entonces la bola de nieve sigue aumentando. Entonces yo en ese momento, hace muchos meses, el 2020, dije en un medio que lo que pasa es que, bueno, en Argentina no hay capacidad para hacer testeos.
Y se comunicó conmigo un ministro de la Nación y me dijo, no, sí, hay capacidad para hacer testeos. Acá el CONICET está en capacidad científica de hacer testeos. Entonces, si hay capacidad para hacer testeos, es por lo tanto una decisión médica de los asesores de salud que es equivocada. Ahí yo le quería... o errónea. Yo le quería preguntar a la doctora, en los países donde se hace mucho testeo y se usa esta política de testear, traquear y después aislar, hacer el seguimiento realmente de los casos, ¿cómo se hace? ¿Se hace de una manera aleatoria? No es que uno tiene el síntoma y se va a testear. ¿Cómo se estructura la idea de un testeo random, como dicen los chicos, ¿no? Aleatorio. Sí, random. Aleatorio. Sí. Bueno, hay varias cosas. Hay varias cosas. Por un lado, por ejemplo, mi hija hoy, que vive en Londres, me dijo que tenía dolor de garganta y dolor de cabeza, se fue a hacer una PCR. Inmediatamente, bueno, uno busca dónde y se la hace. O sea, eso puede ser una cosa. Un síntoma que no es totalmente de COVID, pero dolor de cabeza, dolor de garganta puede ser. Otra cosa es que los maestros, todos se hacen los testeos 2 veces por semana. Los chicos en las escuelas, todos se hacen los testeos 2 veces por semana. El personal de salud también se hace, porque los recibimos gratis, ¿no es cierto? Entonces, ese 1.200.000 test que se hacen diarios es porque uno los recibe gratis y uno tiene que ir subiendo el resultado a una base de datos. ¿Dónde los recibe? ¿En la casa? Claro, bueno, te los pueden dar en el trabajo. Sí. O, por ejemplo, un empleado que cuida a mi hijo había estado en contacto con alguien y yo le dije, pida los test, pidió y te llegan 7 a tu casa. Lo pedís y a las 24 horas están los test. Lo pide por mail, lo pide por una aplicación. Por el internet, claro, por el internet. Entonces yo hoy hablaba en otro medio y les decía que en realidad una de las cuestiones es no solamente hacer la PCR, que es costosa y bueno, a lo mejor no se pueden hacer 1.200.000 PCR por día, pero sí incluir los flujos laterales, los test rápidos, que tienen una positividad de un 58% si son asintomáticos, pero de un 98% si son sintomáticos. Si es positivo, se hace una PCR confirmatoria, pero eso es muy buena para mantener así la regularidad de los testeos. Entonces, sí, es caro, en Argentina es caro, la gente no se lo hace porque es caro, pero si el gobierno los proveyera, es como es una inversión en la salud que va a redundar en la economía, en la salud de la población, en los hospitales, etcétera, etcétera. O sea que esa para mí sería una recomendación. Bueno, los test rápidos acá se prohibieron, ¿eh? Acá los laboratorios prefirieron que no, sobre todo en provincia de Buenos Aires, y los test, digamos, de que se vendan test rápidos en farmacia se prohibió acá. Pero no se tienen que vender, se tienen que regalar. Ese es el tema. Uno tiene que tener la capacidad de que el gobierno los pueda distribuir. Los puede distribuir en las escuelas, que se lo hagan los maestros, que se lo hagan los niños. Como pero dice, perdón, Marta, estamos en un tema súper interesante. Acá ha estado Conrado Stoll, también lo acusaron de ser lobista de los test, cualquier cosa. Y en realidad... Bueno, con Conrado coincidimos en todo, así que estamos comunicados con él y coincidimos en todo. O sea que si él es lobista, yo también. Pero no, tiene que ser así. Mira, Israel, cuando compró la vacuna de Pfizer y vacunó a toda su población, la pagó más caro que lo que la vacuna estaba en el mercado. Por eso la consiguió y fue el primer país en vacunar a toda su población, hasta los niños. Vos podés pensar, bueno, es un desperdicio o no, porque tuvieron muy poca gente enferma, muy poca gente muerta y tuvieron poco tiempo cerrado con la cuarentena. Entonces es una inversión. Más que un costo, y yo lo tomo de esa manera, y por eso sugiero la idea de que los test rápidos no pueden venderse, porque además la gente que más vive en hacinamiento es la gente que más va a necesitar de los test rápidos y que no puede pagarlos. Pero por eso vos proponés regalarlos, está bien. Lucía. Sí. Marta, en estas charlas que pudo mantener con Bisotti, ¿pudieron conversar sobre el retraso que AstraZeneca está teniendo con nuestro país? Está a pocos días de vencerse los plazos para que entregue más de 15 millones de vacunas, eran poco más de 22 millones, habían llegado 6. Digo, ¿hay posibilidades de renegociar esos plazos con el laboratorio? ¿Se habló un poco de eso? No hablé de eso, pero sí sé que ella y Cecilia Nicolini estuvieron visitando el laboratorio AstraZeneca, la Universidad de Oxford, estuvieron con Sarah Gilbert, que es una de las científicas, estuvieron con Andrew Pollard, se encontraron con todos y hubo muy buena relación, se estableció con ellos como para fortalecer
los lazos entre la vacuna de Oxford AstraZeneca y Argentina, que se haga en Argentina, que se produzca, que se comercializa y que se distribuye desde Argentina. Así que yo creo que si uno tiene que decir, bueno, vamos a... de alguna manera, es verdad que Oxford no pudo darle al mundo las vacunas que prometió, como tampoco pudieron muchos otros laboratorios, ¿no es cierto? Eso que es una Porque cuestión repente... de logística, de producción. Sí. Sí, bueno, la cuestión de producción mucho falló porque se iba a envasar en México. México tuvo problemas con los componentes que venían de Estados Unidos, incluso debieron envasarlo finalmente en Estados Unidos y muchos no llegaron a Argentina. Así que la solución de ese problema sería hacerlo todo en Argentina. Y en eso estaban avanzando, que me parece fantástico, lo apoyo 100%. Bien, yo tengo por mi parte una última. Ya Argentina cruzó este número fatídico de los 100.000 muertos. Está en un ranking 10, 12 entre más muertos por millón. Y la pregunta, que no es muy linda de hacer, pero tiene que ver con cuánto se podría haber evitado de esto. Digamos, la grieta hace que muchos dijeron era completamente evitable esta cantidad y otros dicen era inevitable, miren otros países. ¿Cuál es tu mirada de eso? Bueno, mi mirada de eso es que el mundo lo hizo mal, no solamente Argentina. Tenemos 4.050.000 fallecidos. Y hay que empezar de arriba para abajo. La Organización Mundial de la Salud falló, no estaba preparada para las pandemias, no había un plan, no había un discurso, no había un método, no había un plan de acción, ni un sistema de ayudas para los distintos países. Se comenzó con, cada uno hizo lo que quiso, lo que pudo y como quiso. Entonces hubo una gran desigualdad. Yo creo que hubo cosas de Argentina que fueron bien, por ejemplo, el distanciamiento, la responsabilidad individual, las medidas de distanciamiento fueron buenas, pero fueron demasiado tempranas. Entonces uno ahora mirando para atrás dice no deberían haberse aplicado en el mes de marzo, se aplicaron antes del 11 de marzo, que fue cuando se empezaron a aplicar aquí, y cuando se deberían haber aplicado la gente estaba harta. Entonces eso fue una cosa que se podría haber corregido. Lo de los test seguramente se debería haber corregido, porque eso hizo que, ya te digo, se escaparan 3 de cada 4 o 2 de cada 3 y la bola siguiera creciendo, ¿no es cierto? Y con respecto a las vacunas, sí, es verdad, ha habido muchas cuestiones con respecto a las vacunas, pero eso ha sido mundial. En el mundo se han administrado más de 3.000 millones de dosis de vacunas y solamente el 1% han sido administradas en los países como Argentina. Es decir, que no quiero echarle toda la culpa a Argentina. Sí, se podrían, mirando para atrás es fácil decir que se hizo mal, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que hubo cosas bien, que llegaron tarde o llegaron demasiado tempranos, y lo de los test me parece que es lo que más debería haberse evitado porque, según me dijo el ministro, CONICET estaba en condiciones de hacerlo. Bueno, pues háganlo. Bien. Marta, te agradecemos especialmente esta conversación en un horario ya complicado. Bueno. 12:27 ahí en donde vos vivís en Inglaterra. Gracias, verdaderamente fue muy enriquecedor escucharte. Adiós, adiós. Bien, ahí hablamos con Marta Cohen, que es una referencia al punto tal que vimos, se juntó con Bisotti hace unos días, intercambiaron de igual a igual algunas consideraciones y sobre todo ahí el foco en los test, porque no sé si ustedes sienten lo mismo, esta idea de que, bueno, como están llegando vacunas, ya los test están en segundo plano, como la estrella del ecosistema son las vacunas. Hubieran quedado de lado los test. Es que están llegando vacunas, pero tampoco se están aplicando conforme lo que establecen los protocolos sanitarios, es decir, primero a la gente de riesgo, con lo cual no termina siendo el paliativo que se esperaba que fueran las vacunas. Pero además hay siempre un remanente de vacunas que no se están distribuyendo y eso también es una cuestión de logística. Teníamos hace unas semanas 25 millones de vacunas en nuestro país y aplicadas poco más de 21 millones. Siempre hay un remanente allí que tiene que ver con la distribución y la logística. Claro, y hay una urgencia que es la de la variable Delta. Porque la variable Delta en Europa, en Estados Unidos, en Japón, está avanzando. O sea, el diario el lunes ya lo tenemos y tenemos que prestar atención a eso porque ahora vienen las vacaciones, esta idea de que llega la primavera y va a estar todo bien. Hay un 12% de la población, si es que llega, vacunado con la doble dosis. Y todo lo que te están diciendo desde Europa, desde el hemisferio norte, es que lo que te protege contra la Delta es la doble dosis, en el caso de las que tiene el esquema completo, digamos, que no es el caso de Johnson.
Pero el esquema completo. Sí, hay que además acelerar el esquema completo. Hay que recordar que nuestro primer pico fue en octubre, o sea, en plena primavera. No es cierto que la primavera nos va a demorar el... Largamos el programa poniendo en foco a los papás y mamás de chicos especiales con alguna comorbilidad que necesitan una vacuna. La única que estaba habilitada era Pfizer. Tal vez esta semana, lo acaba de contar Pablo de León, Estados Unidos apruebe, el ANMAT americano apruebe la vacuna Moderna para chicos. Inmediatamente uno creería que el ANMAT, o sea, el instituto en Argentina lo haría también, y llegaron dosis. Papás y mamás de chicos con comorbilidades que están en riesgo protestaron frente a Casa Rosada. Vamos a hablar ahora con Carolina Di Martino. Ella integra esta red de papás y mamás que se llama Vacuname. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bien, vos sos mamá de quién que padece qué o qué condición tiene. Yo soy mamá de Bauti, que tiene 12 años. Su diagnóstico es inmunodeficiencia común variable y bueno, como tantos miles de chicos en este país, es uno de los tantos que lamentablemente está encerrado en casa por la falta de una vacuna que lo proteja para que pueda volver a hacer su vida. ¿Cómo es hasta acá y desde que empezó la pandemia, en qué se modificó la vida de tu hijo? Para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Que no sale, que está acá. Y las pocas veces que ha salido, algunas pocas cosas, tiene que salir con muchos protocolos, con muchos cuidados, que desde que volvieron sus compañeros al aula, él no volvió. El año pasado quizás fue un poquito más leve para él, porque estaban todos desde casa, Claro. Pero lamentablemente este año no. Y para que sus hermanos, porque eso es otra gran parte, porque no solamente sufren ellos, sino que también sufren sus hermanos, para que sus hermanos puedan volver al cole, nosotros acá en casa tenemos que hacer todo un dispositivo de cuidados que la verdad que es tremendamente estresante. ¿Recordás alguna frase, alguna cosa que te haya dicho que te quedó? Porque esa frase es una frase fuerte de mi hijo, alguna expectativa que te haya dicho, algo en relación con lo que está pasando. Y él se enoja mucho y en uno de sus enojos me dijo, si yo no aprendo es porque no puedo ir al colegio y los que me tienen que conseguir la vacuna son ustedes. Y nada, es terrible porque somos papás que aprendimos a luchar desde el día que nuestros hijos nacieron y una vez más lo que está pasando con el tema de las vacunas deja en descubierto que son los grandes olvidados de las políticas de Estado en cuanto a salud y en cuanto a educación en este país, que es maravilloso en un montón de cosas, pero que en esto lamentablemente no. Y ellos no pueden esperar más porque Bauti habla, Bauti, yo tengo la posibilidad aparte de que él tenga confort acá, pero hay un montón de chicos que no, que no tienen las condiciones adentro de su casa, y hay chicos que están en silla de ruedas y que necesitan ir a sus terapias, que necesitan de sus médicos, y no pueden porque salir para ellos es un riesgo enorme y necesitamos que los vacunen. ¿Le contaste que llegaron unas vacunas, que son estas de Moderna, que tal vez se apruebe? Ahí hubo una conversación sobre la posibilidad de ser vacunado. Él lo escuchó y me preguntó, pero yo tengo que ser sincera con él. Yo le tengo que explicar que esa vacuna está, pero que la verdad es que son solo rumores porque nosotros todavía no sabemos nada. Y que la única vacuna que él podría recibir en este momento acá no está. Y que lamentablemente es terrible porque uno escucha y sabes que en países vecinos a los nuestros ya están vacunando con Pfizer y que se está dando y acá no. Acá seguimos esperando. Y es todo un rumor. Ese es el tema. Es todo un gran rumor. No hay certezas de nada. Ustedes, ellos... Sí. No, que ustedes forman Vacuname, que es una red, es muy valioso que se hayan puesto en contacto papás y mamás,
¿Tuvieron algún tipo de encuentro, de respuesta, de comunicación con alguien del gobierno, el Ministerio de Salud? No. La realidad es que desde que empezamos nosotros a hablar y a organizarnos, no tuvimos en ningún momento respuestas. Hicimos un montón de cosas. Mandamos cartas documentos a la ministra Carla Bisotti pidiéndole que ponga a disposición de nuestros hijos todas las herramientas necesarias para que lleguen la vacuna. Le mandamos cartas a todos los gobernadores de todas las provincias de la Argentina e inclusive le escribimos a la Embajada de Estados Unidos pidiendo que por favor se solidaricen, contándole cuál era nuestra situación y que se solidaricen con nosotros. Y la realidad es que todavía seguimos sin tener ningún tipo de respuesta. Y todo lo que sabemos es lo que sabemos a través de ustedes. Pablo de León. Carolina, ¿ustedes tienen un número de cuántos chicos serían? Porque aparte recién hablábamos con la doctora Marta Cohen, que hablaba también de vacunar a los hermanos. Vos hablabas de los hermanos de Bauti. ¿Ustedes tienen certezas de estos números que, la verdad, las autoridades deberían también tenerlo? No. A ver, nosotros somos el pueblo, somos la sociedad civil, no tenemos las herramientas para poder realmente cuantificar cuántos chicos son. Sabemos que son miles a través del país y por eso una de las cosas en las que insistimos, y es el día de hoy que seguimos insistiendo, es que se abra un registro para que nosotros podamos empadronar a nuestros hijos y que cuando no sé si es Moderna o si logran traer Pfizer, que la vacunación se dé rápida y organizadamente. Pero bueno, tampoco podemos, porque tampoco lo hacen. Entonces, tampoco podemos decir cuántos son, pero sabemos que son muchos. Ahora, sí, no, ahora es impresionante que todavía no exista ese registro. A mí la doctora Ángela Gentile me dijo que en los hospitales, en los sanatorios había, pero tendría que haber ya un registro para atender esta situación de los chicos por orden de prelación de acuerdo al tipo de dolencia, cuáles son más vulnerables que otros, y de los hermanitos. ¿Cómo es el protocolo de los hermanos de Bauti? No sé, ¿vos tenés cuántos hijos o cuántos viven con Bauti? ¿Y qué edades tienen? Acá en casa con Bauti vive Joaco, que tiene 14, y Feli, que tiene 9. Y que salen, obviamente. Que salen y quieren estar con su hermano a la vez en casa. Poco, porque la verdad es que salen muy poco. Y para que ellos puedan salir lo poco que salen, Bauti duerme solo en una habitación. Bauti tiene un baño, que por suerte tenemos la posibilidad. Tiene un baño que lo usa solamente Bauti. Yo tengo apartada toda la vajilla que usa Bauti. Tratamos de estar con barbijos acá adentro. Y después es el estado de alarma permanente en el que vivimos tanto Bauti como nosotros, porque en cuanto sentís algo, sentís que te contagiaste y que lo puedes contagiar, y es el miedo, es la parálisis que te provoca y la angustia de decir, ay, y será, no será, y nos aislamos y nos exponemos a hisoparnos, y nada, es tremendo. La verdad que por eso necesitamos que los vacunen ya, necesitamos que ya nos den una respuesta, porque no dan más, ellos no dan más. Bien, Lucía. Carolina, ¿qué te sucede cuando escuchas estas marchas y contramarchas del gobierno? Que primero no necesitábamos Pfizer, como dijo una diputada en este mismo programa, después que no se iba a modificar la ley de vacunación, después que se firmó un documento, después que los chicos iban a ser vacunados, Pfizer que todavía no llega. Digo, ¿qué les sucede a ustedes como organización ante estos anuncios y promesas, podríamos decir hasta fallidas, ¿no?, sobre una vacuna tan importante? Nos provoca mucha bronca, pero yo no sé si lo dije hoy, pero sé que en algún otro momento lo dije. Somos papás que estamos acostumbrados a luchar desde que nuestros hijos nacen, y tuvimos la suerte en esta lucha que nos pudimos autoconvocar y que nos pudimos juntar, y que entre todos, todo el día, porque nuestros celulares no frenan en todo el día, estamos una y otra vez dándonos fuerzas. A mí antes de salir me llaman, me mandan mensajes. Cuando sabemos que sale otra mamá, otro papá, es también, dale, fuerza. Es entre nosotros. Uy, mirá, ¿escuchaste? Mirá, dijo tal cosa, ¿será, no será?
esta no. Y es agotador. Carolina, quiero agradecerte esta conversación. Sé las fibras que toca y queremos felicitarlos a ustedes, a papás y mamás que se pueden dejar sus otros frentes de batalla de la vida cotidiana, que son 100, también para este que es casi uno de los principales o el principal, que es hacer que sus hijos y hijas puedan vacunarse porque tienen riesgo. Así que abrazo para todos ustedes. Hay algo que quiero decir, es que nosotros estamos, más allá de todo el dolor que nos causa, estamos recontra orgullosos de lo que logramos, porque sabemos que todo lo que pasó hasta ahora, aunque no nos lo digan, es gracias a todo lo que hicimos. Y no vamos a parar hasta que todos nuestros hijos estén vacunados. Es que el cambio de la ley de vacuna es por ustedes. Seguro, sabemos que sí. Por más de que no lo digan, sabemos que sí. Carolina, Mónica... No, quería subrayar esto, quería decir que ellos lograron moverse y muy rápido, por suerte, lograron el cambio de la legislación. Todavía no están las vacunas porque los contratos con Pfizer, hasta ahora no hay noticias. No sé si ustedes saben de que hayan avanzado, vayan a venir. Porque en realidad esta vacuna empezó a aplicarse para los chicos en mayo en Estados Unidos. No estamos hablando que es una historia que viene desde el año pasado, pero la fuerza de los padres superó todo. De diciembre del 2020. Que eso es peor todavía. Sabemos que desde el 2020 que está, desde el 22 de diciembre que está autorizada acá y todavía no está. Y que sabemos que si cruzamos el charco está en Uruguay. Sí. Pensar que puede haber sido por razones ideológicas esto es revulsivo. Realmente es revulsivo. Bueno, pero nosotros tuvimos acá un testimonio y nosotros no necesitamos la Pfizer, hay otras vacunas, están llegando. Pero, perdón. Hay una roca dura en la argumentación que vos ya no podés penetrar porque es sólido. Y bueno, y se modificó gracias a ellos. En gran parte lo que está diciendo es, jamás era confesado esto públicamente, pero los que movieron, visibilizando esa franja que estaba absolutamente desprotegido son ellos. Esta red Vacuname. Te agradezco muchísimo, Carolina. A ustedes porque si nosotros pudimos estar hoy donde estamos, también es gracias a la colaboración y a la empatía de todos ustedes. Así que todo nuestro agradecimiento también a ustedes. Muchas gracias. Bueno, a usted. Adri. Sí, que lo que mencionaba Lucía y Mónica de la logística es fundamental. Ya debería estar haciéndose ese censo, porque ¿cómo distribuís las escasas vacunas en todo el país para saber que vas a llegar a esta gente? ¿Y cómo estableces las prioridades? Exactamente. Y fíjate que Marta Cohen nos comentó que fue llamada por un ministro simplemente por algo que había dicho en un medio. Estas personas mandaron carta documentos y no tuvieron respuesta de las autoridades. Bien, Waldo Wolf, ¿cómo estás? ¿Estuviste en esta marcha de esta asociación de papás y mamás? Estuve ayer acompañándolos a las 16, se juntaron en Plaza de Mayo, fuimos, estaba el diputado Jorge Enríquez, estaba el doctor Camburián, algunos de los que creemos en que nuestro lugar está para exhibir eso también, vengo siguiendo y acompañando, conozco como tantos otros algunos de los padres que organizan esto. Una perlita de color, mientras estábamos en la Casa Rosada, desde la AFI nos sacaban fotos. De hecho, el doctor Camburián subió las fotos que nos sacaban desde los techos de Casa Rosada y de enfrente a los que estábamos presentes en la movilización. Bien, acá aporta Gustavo Sorsoli, ex rector del Nacional Buenos Aires, y si hubiera implementado el legajo único de alumno en Argentina, como establece la ley, esa lista, la que vos mencionabas, Mónica, estaría disponible de forma inmediata. Bueno, muy bien. Quiero dar vuelta a la página. El viernes testificó, si es que así se llama ese formato nuevo de exposición pública, Cristina Kirchner en relación con el Tratado de Entendimiento con Irán. Fíjate, de entendimiento con Irán el nombre. Quiero compartir uno de los fragmentos más representativos de esa exposición. A ver. Este memorándum, lo de vialidad, lo de dólar futuro, todo está armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera, dominarnos a través de la deuda. Esto es lo que pasó en la República Argentina. Esto es lo que pasa con el memorándum de Irán. No hay otra cosa. Todo eso que dicen es increíble.
Me duele tanto. ¿Saben por qué me duele tanto? Porque yo tengo 68 años. Ya fui presidenta 2 veces. No me mueve nada más que el dejarles un país a mis hijos y sobre todo a mis nietos y a mis nietas mucho mejor del que recibió su abuelo en el 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece ser que no lo entienden. Parece ser que solamente se rigen por lo que ven en los diarios. No pueden tener pensamiento propio para poder analizar un poco más profundamente de lo que sale en la televisión o de lo que sale en un diario. Así nos va y así nos va a ir a los argentinos. Así le fue a muchos argentinos que no quisieron vacunarse porque le habían dicho por la radio y la televisión que la vacuna era veneno, que se le pegaban los, no sé, los imanes o cualquiera de las barrabasadas que han dicho en los últimos tiempos en esta verdadera tragedia que tenemos, que es la pandemia. Bueno, muy bien. Waldo Wolf, una impresión sobre esta defensa de Cristina Kirchner. El psicólogo sos vos, es difícil hablar de esta mujer en el estado en el que hizo su alegato. Un alegato vergonzoso, una ofensa para mí y para tantos otros. Yo nunca hago de la representación de todos porque no creo en el absolutismo, pero sé que representa a mucha gente que le da mucha vergüenza. Hizo un alegato político, habló de los fondos buitre, bastante antisemitoide para mi gusto, porque habla de que ella fue perseguida por los fondos buitre y a nosotros, la dirigencia de la comunidad judía en aquel entonces ya nos había denunciado por representar intereses extranjeros y corporaciones económicas. Terminamos hablando de ella en una figura jurídica que no existe. Ningún otro argentino que quiera hacer un alegato previo a un juicio oral ya en marcha lo puede hacer. ¿Vos te referís a esta exposición pública que se transmitió para quien se quisiera? Es una audiencia, para detallar un poco, es una audiencia que en realidad se da en otros espacios. Se da, por ejemplo, en la Cámara de Casación cuando hay recursos, cuando hay planteos, que es el ámbito donde las partes se defienden y después se resuelve si eso se hace lugar para el juicio oral o no. No existe antecedentes en la justicia federal de una audiencia de estas características ante el tribunal que tiene que llevar adelante el juicio. Es como que vos te anticiparas en tu defensa frente al tribunal. El juicio todavía no empezó. Es una causa elevada hace 3 años a juicio oral. ¿Cuál es la consecuencia de que se haya permitido esta exposición? Antes diríamos televisada, es transmitida, porque es por redes sociales. ¿Cuál es la consecuencia de que esto esté habilitado? En primer término, estamos frente a una acusación penal. Cristina Fernández de Kirchner está procesada, enviada a juicio en esta causa por encubrimiento agravado del atentado de la AMIA, por la firma de ese pacto con Irán. Y lo que sucede en esta audiencia, que no tiene antecedentes jurídicos, es que estás escuchando anticipadamente un planteo que además, frente a una acusación penal, fue una defensa netamente política, donde ella volvió a colocar en sede judicial algo que ya había planteado, que es esta teoría del lawfare. Y lo que sucede es que anticipadamente se va a resolver todo, porque esta clase de defensas deberían hacerse dentro de un juicio en desarrollo. Una causa, repito, elevada a juicio oral hace 3 años, que no ha avanzado para fijar fecha y comenzar el juicio, porque esto, y lo dijo el propio fiscal, que tiene que intervenir en caso de que el juicio se haga, que todas las defensas, todos los alegatos, todo lo que haya quedado inconcluso en instrucción debe terminarse en el juicio oral. Pero no fue así en el caso de Dólar Futuro, que ella hizo algo parecido, y eso sí era una instancia que correspondía, ¿no? Exactamente. Esa audiencia que Pablo trae a colación se produjo en el máximo tribunal penal, que es la Cámara de Casación. Cristina Fernández de Kirchner a la casación le dijo: yo creo que esta causa no tiene que llegar a juicio, el juicio no tiene que empezar, esto es lawfare, yo soy una perseguida política, esa causa es una política de Estado, no puede ser judicializada. Le concedieron la audiencia. En la Cámara de Casación se hizo esta audiencia y 3 jueces decidieron que tenía que ser sobreseída. Lo que sucede es que esto entre un tribunal, que es el responsable de hacer el juicio, no puede anticipadamente decir, expedirse sobre esta situación. ¿Waldo? No, está claro que van a decretar la nulidad del juicio. Muchos de nosotros no creemos de la causa, porque está absolutamente politizada. Vos tenés más experiencia que yo. No hay antecedentes, además, de una acusada que le hable hacia el tribunal, que haga un alegato político, que hable de los fondos buitre, habló de la deuda externa, dejó más que nosotros, mucha más. Prat Gay le contestó ahora, mostrándole los datos. Una falta de respeto que ella utilice esto como plafón político de campaña. Yo no tengo duda que
hoy el kirchnerismo, lo hemos dicho, viene por la impunidad. Acaba de bajar el plazo en el que tenía que estar preso el vicepresidente de la Nación por hacer un curso de origami. La titular del INADI le dio un contrato a alguien con quien tenía un juicio laboral y también decretaron la nulidad. Zanini, que le robó la vacuna a alguno de los 100.000 muertos, falsificando su declaración jurada, tampoco fue a juicio. La Argentina hoy no goza de un Estado de Derecho pleno. Hay una casta política, burguesa, aristocrática que gobierna y maneja los juzgados, y el resto de los mortales, nosotros, van por la nulidad, sin duda. Que vive en un VIP, de la vida, porque esto fue una instancia VIP dentro de la justicia. Porque en realidad no solo no corresponde por lo que vos decís, yo no conocía exactamente ese detalle, pero tenía que hablar, creo que a lo sumo 45 minutos, y habló como 2 horas. 1 hora y 10. En una suerte de cadena nacional. Y además, el detalle escalofriante es que fue el mismo día, apenas un par de horas después, de que se hiciera el acto por los 27 años del atentado a la AMIA. O sea, que era todo tremendo, porque estaban, por un lado, los familiares de las víctimas, de los muertos en la AMIA, llorando por sus muertos y por la impunidad que esa causa tiene al día de hoy, 27 años después, un Estado que no ha logrado ni aproximarse a la cosa, y Cristina Fernández de Kirchner exponiendo su propia condición de víctima. Pero además yo quiero volver a este punto, que es, la única explicación que hubo hasta ahora está en el libro Sinceramente, de parte de Cristina, en donde planteó que ese tratado de entendimiento fue un error o una ingenuidad, pero no hay ningún desarrollo que explique verdaderamente, y eso es lo que uno hubiera querido escuchar, de por qué se hizo contra la voluntad de las organizaciones judías, de los familiares. ¿Por qué se hizo eso? Es verdad que lo votó el Congreso, pero por supuesto el kirchnerismo lo votó. Yo recuerdo esa época, recuerdo muchos diputados y senadores que agachaban la cabeza y te decían voy a votar positivo, y lo hacían por obediencia partidaria y no podían explicarte por qué, y lo hacían por la estructura piramidal, y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Pero un argumento podría ser de que fue una decisión no judiciable para pedir la nulidad. Podría ser un argumento. Bueno, pero ¿por qué toda esta, es decir, en esas 2 horas se mezcló todo con todo? Sí, ahí lo que es interesante también pensar, un poco ligado a lo que decía Mónica, es que hay un argumento que es central, que Cristina Fernández de Kirchner ya lo instaló el 8 de diciembre del 2019, 2 días antes de jurar como vicepresidenta, de asumir como vicepresidenta de la Nación. Ahí sí declaró en indagatoria, en el único juicio de las 8 causas elevadas a juicio oral por corrupción que tiene. Ahí sí declaró ante un tribunal, no respondió preguntas, pero ahí ella instaló este concepto, que es el lawfare, que es lo que venimos escuchando en todas sus alocuciones. Es la 3ª vez que ella habla en Comodoro Pi ante jueces en distintas instancias, y siempre se remite a esto. Todas las causas que hay en mi contra, lo dijo el viernes, son solo producto de una persecución política, y que la justicia se subyugó como un brazo ejecutor, algo que había planeado el macrismo cuando asumió. Ella dijo que era un disparate institucional, político, jurídico, que no había sustento, pero lo cierto es que en su alocución tampoco hubo una defensa netamente jurídica. Ella siempre remite a esta teoría del lawfare, y sí dijo en su momento que el único objetivo que tenía ese memorándum de entendimiento era clarificar la situación, y que las personas que estaban siendo acusadas, señaladas como responsables del atentado, den alguna explicación y que la justicia pueda llegar a ello. Está claro que Cristina está haciendo y va a hacer todas en las causas que tengan que ver, de todas estas que enumeraste vos, Lucía, y las que siguen, una defensa política, porque está claro que todo lo que hizo es absolutamente consciente hasta el momento en el cual mete la emotividad. Todos los políticos hacen absolutamente eso, y ella lo dice, porque en ese párrafo que recién veíamos, ella da la señal de que ella ya fue 2 veces presidenta, con lo cual está diciendo, no voy a volver a ser presidenta. Está claro que Cristina politiza todo. Entonces, yo tomo lo que vos recién decían, Diego. No terminamos de saber por qué había tanto interés del gobierno kirchnerista en firmar un memorándum con Irán. ¿Por qué?
Y a pesar de que le estaban diciendo no estamos de acuerdo, los afectados directos le decían no estamos de acuerdo. Y es como muy chiquitito, está bien, una parte, pero vos no podés argumentar diciendo fue una ingenuidad. Varias cosas. Ella cuando volvió del alegato que hizo el año 2012 frente a las Naciones Unidas, meses antes del 27 de enero del 2013, el memorándum con Irán se firma el día de la conmemoración internacional del Holocausto con un país que niega el Holocausto y llama a la destrucción no solo de Israel, sino de los judíos. Dijo que no iba a firmar absolutamente nada, ella y Timerman, si no tenía el consentimiento de los familiares y las organizaciones. Una parte de los familiares no consintieron, las organizaciones tampoco. Otra cosa, el lawfare, de las 8 causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner para elevadas a juicio oral, todas comenzaron en su gobierno. Otra cosa... Pero espera, esto es importante, porque Cristina lo que plantea... Es que el macrismo la persiguió. AMDM, antes de Macri y después de Macri. Por eso, como las si fuera 8 causas... la era de la historia. No solo Ahora eso. le quedan 7 porque descontado dólar futuro que quedó sobre bueno, está bien, pero de las 7 causas que tiene elevada a juicio oral, todas se iniciaron bajo su gobierno. La justicia, que ella alega que la persigue, debo decirle a la gente que el peronismo tiene mayoría en el Senado de la Nación desde el año 83, lo tuvo con todos los gobiernos, es donde se eligen a los jueces, y tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura para removerlos. O sea que si los jueces la han perseguido es porque la encontraron culpable. Todavía no puedo explicar cómo 31 empresarios se autoinculparon diciendo que llevaban la coima, el sobreprecio de la obra pública a su departamento. Y por último decirte que lo que no quiere el kirchnerismo, y lo va a lograr jurídicamente, es que se hable de cosas que están probadas. Porque Delía le decía a Khalil hace 6 años que venimos trabajando e iban a oficinas de funcionarios, venían trabajando en el memorándum. Luis Delía dijo en su programa estos días, él tiene un programa de radio, y dijo que si no la causa quedaba tomada y dirigida por la CIA y por el Mossad, y que esta era una forma de acercarse a los hechos, de neutralizar. Y varias cosas más que pasaron. El memorándum está aprobado, un hecho inédito. Vos sabés que el memorándum, la gente cree que el memorándum es un documento complejo, son 2 hojas A4 con 9 puntos, que lo único que se taxativiza es comunicarle a Interpol. Pero no hay un solo mail, ni un solo funcionario argentino, ni un solo mail en Cancillería, ni un testimonio que diga que algún argentino participó de la confección del memorándum. Lo que se da a entender de que el memorándum se hizo íntegramente en Irán. Pero no se aprobó en Irán, te diría el kirchnerismo. Bueno, no se sabe, porque hay que entender que Irán no tiene una democracia republicana como la nuestra, tiene una democracia teológica, donde hay un congreso de imanes que autorizan quién es presidente, quién no es presidente. Es muy difícil entender. Y además cambiaron las autoridades. No, pero además, ni bien asumió Fori, lo primero que hizo Irán, ni bien asumió Fori, es mandar una carta diciendo que el memorándum estaba vigente, que comunique a Interpol. Así que permitime decirte una sola cosa. Van a anular la causa. Ahora, ella, que dijo algo que ni siquiera Fidel Castro, hoy que hay violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela y este gobierno se abraza, dijo que la historia la absolvió. Castro dijo me absolverá. Yo quiero decirle que hay una parte de la sociedad que ya la condenó. Ella firmó el 27 de enero del año 2013 el memorándum con la República Islámica de Irán para lo absurdo de que el acusado del peor atentado terrorista en la Argentina se autoinvestigue. No quieren ir a juicio oral para que no tenga que desfilar Delía, Esteche, Khalil, Zanini, todos aquellos que tuvieron reuniones y no la pueden explicar. Lo van a lograr, pero culturalmente vamos a sostener lo que tantos estamos trabajando para que se cuente. Creo que la razón por la cual ella enmarca todo en un contexto de lawfare, que se dedicó esas 2 horas a dar una descripción articulada de cómo se habría construido el lawfare, es para no ingresar también en las pruebas que hay en las otras causas. En la causa que tiene que ver con la ruta del dinero acá, con OTESUR, con los sauces, con los cuadernos, con todo lo demás. Sí, hay un dato también que no es menor, es que estas audiencias, no ante el tribunal, pero en la Cámara de Casación y demás, son habituales cuando hay algún planteo que hacen, por ejemplo, que no se haga el juicio. En todas las demás causas, obra pública, OTESUR, los sauces y OTESUR son 2 causas donde se investigan a las empresas de la familia Kirchner acusadas de lavado de dinero. En todos esos expedientes, incluso en el caso de Cuadernos, que también está elevado a juicio, hubieron audiencias. No participó de ninguna de esta manera. Yo te pregunto sino que su abogado fue y presentó un escrito en algunos casos. ¿Te puedo agregar algo más? Sí. Ella también se dedicó a descalificar a uno de los jueces, a Hornos y Borinsky, porque encontraron que la esposa de Borinsky
es hermana de la esposa de un socio de un dirigente de DAIA. Quiero decirte... No, y también mencionó que hubo 15 reuniones de ellos dos en la Quinta Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri. Hubo 15, claro. Hubo 15 reuniones porque además él, digo, yo no le voy a defender a Boric que se defienda solo, porque además él presidía una comisión que tenía que modificar el Código Penal. Pero al margen de eso, quiero decirle que esta causa pasó por 15 jueces, porque hubo 4 fiscales que pidieron que esto vaya a instrucción. Estuvo Nisman, estuvo Policita, estuvo Tayano, estuvo Moldes. Después esto fue a la casación, que estuvo Boriski, Hornos y Figueroa, una jueza de justicia legítima, que dijo también que debía ir a juicio esto porque la denuncia de Nisman era plausible, verosímil y coherente. Esto después lo eleva a juicio oral el juez Bonadío y después la Corte Suprema lo ratifica. Quiere decir que hay como 12 o 15 jueces que dijeron, porque no dijeron que era culpable, dijeron que vaya a juicio y explique en el juicio. Y ella no quiere ir al juicio como debería ir cualquier hijo de vecino. Waldo Wolf, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, quiero que hablemos de ya no solamente Cuba, sino de la posición argentina frente a lo que sucede en Cuba. ¿Cuáles son las novedades de lo que viene ocurriendo con la represión, personas desaparecidas allí? Bueno, las novedades es que hay mucho miedo en la isla. Las movilizaciones que hubo el 11 y el 12 de julio fueron un estallido, una explosión, pero muchos de los que participaron en las marchas están dando explicaciones ante las autoridades. Cuba tiene una ley muy estricta en cuanto a lo que es posible expresar en público y muchos de los que publicaron simplemente las imágenes de los teléfonos han sido demorados por las autoridades. Algunos ya están de vuelta en su casa, otros todavía no. Pero eso lo que genera es un disciplinamiento en la sociedad que sigue cansada, sigue agotada, sigue sin resolver esos problemas que motivaron las marchas, pero hoy está en silencio. Bien, Mónica, tu mirada sobre la posición argentina, no sé exactamente qué pasa allí, sé que está bloqueado, eso había dicho Alberto Fernández, cuando empezaron, bueno, estos movimientos, la gente en la calle, este grupo San Isidro manifestándose a favor de las libertades, después vino la represión. Bueno, probablemente la situación de la pandemia aceleró el malestar general que hay en el pueblo cubano por la cantidad de carencias de las que vienen siendo víctimas. Lo que ocurrió que también con la llegada de las redes sociales y de la posibilidad de manifestarse a través de Internet, empezaron a poder no solo ver el mundo desde adentro, sino expresar hacia afuera lo que estaba pasando. Por eso es que la primera reacción que tiene el régimen cubano es cortar Internet, cortar la posibilidad de que se comuniquen hacia el exterior. Y la gente trató de burlar de las maneras que podía esta restricción para poder expresarse. La situación, por lo que uno sabe y por lo que han hablado gente que está en contacto permanente con la isla, es muy compleja. Muchísima dificultad para conseguir los alimentos, larguísimas colas, imposibilidad de conseguir los medicamentos. Todo esto se complejizó mucho con la pandemia, pero no es algo nuevo en la isla. Le escuché decir a Lori Sanata, historiador de la Universidad de Bolonia, que la única manera de que se cambien las cosas en Cuba es que cambie todo el sistema. Que no hay posibilidad de hacerlo de manera ir reformando cosas. Y la otra cuestión, Mónica, tiene que ver con cómo separa la Argentina y cierta parte de la sociedad, bueno, digamos, el gobierno ni hablar, el kirchnerismo, una parte de la izquierda y una parte del progresismo en relación con lo que ocurre ahí y la falta de condena a las violaciones a los derechos humanos y este proceso de romantización de todo lo que pasa en la isla como si tuviera Fulgencio Batista echado hace 20 minutos y como si todavía estuvieran las secuelas de la dictadura. Claro, exactamente. Exactamente eso, ¿no? Y cómo cuesta escuchar la condena, que sería tan sano, tan una muestra de evolución mental, pero reina entre nosotros una suerte de Jurassic Park ideológico, en donde decís,
ideas que ya están extintas en otras partes del mundo sobreviven en la República Argentina. El parque temático. Y el parque nunca les cae un meteorito porque siempre hay un argumento para... En realidad es más complejo. Lo que pasa en Cuba es que vos no lo estás entendiendo, ¿no? Nunca es violaciones a los derechos humanos. Se ve que hay violaciones a los derechos humanos, pero según quién las cometa son o no son. Está Miguel Ángel Pichetto con nosotros. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Bien, primero querría preguntar... Un debate viejo. Bueno, la prehistoria. Jurassic Park. Siempre está Cuba en la Argentina. Hay un libro de Tata Joffre que dice "Fue Cuba". Siempre está omnipresente porque hay una visión de los 70, de una revolución que acá no ocurrió, y hay toda una mala visión de lo que debe ser el capitalismo en la Argentina. Entonces estamos perdidos irreversiblemente si seguimos manteniendo esa visión de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Irreversiblemente perdidos. ¿Vos crees que, digamos, cuál es la razón al final del día de por qué, digamos, cuesta tanto aceptar que la revolución ya no es lo que era, que habrá restricciones de Estados Unidos, pero que no significa un bloqueo en el pleno sentido del término, que sí sería bueno que no existiera, también porque eso es una forma de libertad y vamos a favor de la libertad, pero digo, ¿por qué crees que en Argentina hay tantos sectores que no pueden condenar las violaciones a derechos humanos? Es imprescindible en la Argentina un debate cultural de fondo, que no es solamente de la política, es de la cultura, de los sectores políticos, empresarios, mediáticos, comunicacionales. Esta visión que condena a la Argentina a tener una postura realmente que atrasa. Los países que crecen en el mundo son países capitalistas, que se caracterizan por tener un fuerte componente de actividad privada, donde trabajar es bueno, donde desarrollarse es bueno, donde ser emprendedor, industrial, empresario es muy bueno. Acá tenemos una visión de la Iglesia que te dice que la propiedad es un derecho secundario, de que el mundo será de los pobres, de que es mejor que la Argentina sea pobre, uniformemente pobre. Esas ideas te matan. No hay salida con esas ideas. El esquema de los planes. Ahora hay cambios incluso. Hasta el propio gobierno entiende que el plan hay que reformularlo, no da más. Entonces, bueno, el problema es un problema de tipo cultural. ¿Por qué las visiones de la izquierda en la Argentina y las posiciones que Argentina tiene en el debate político-cultural atrasan 80 años? Pero ahí es como si la creencia no perfora la evidencia. A pesar del 40 y pico de pobreza, hay cierto sector social y sobre todo el gobierno que cree que este es el rumbo y le echa la culpa a Macri. Dice, esa experiencia de la que habla Pichetto ahora, del capitalismo, ya la probamos con Macri y llegó al 50 y pico de inflación, nos endeudó. Este es el discurso oficial. Está bien. Vamos a suponer que hubo errores en la economía, que hubo endeudamiento con el fondo. Son hechos que son incontrastables. Pero si lo analizamos, digamos, en el proceso de la cuarentena, que también es un hecho inesperado, también aumentaron los niveles de pobreza, también aumentó el desempleo, el cierre de comercios, el cierre de pymes. Lo que me parece que le va a permitir a la Argentina salir realmente con un modelo económico basado primero en la visión de la producción y del trabajo, de que el camino es el capitalismo, porque ni China ni Rusia son países comunistas. El último gobierno comunista que queda es Corea del Norte y Cuba. Después están estas dictaduras oscuras de Venezuela y Nicaragua que también expresan estas visiones marxistas de la historia. Después el mundo es capitalista, China es capitalista, 80% de la actividad privada en China. Rusia tiene un sistema político igual que China, que es el Partido Comunista, pero en realidad el modelo es un modelo de una economía muy potente y agresiva que compite con Estados Unidos. Ahora, ¿no? Una cuestión que no entiendo y que usted los conoce, con lo cual digo, Kirchner era capitalista, porque sí que Néstor Kirchner era capitalista, digo, ¿qué es esto de que Cristina ahora tomó una posición clara respecto a esto, este gobierno la sostiene? Digo,
¿Esto es para la tribuna? ¿Es para tener todo un sector social? Creo que hay un público interno que construye estas ideas, estos sectores. Están dentro de la coalición de gobierno. A veces se toman decisiones en política internacional, y es nefasto esto, mirando lo interno, para consumo interno, pero digamos, es muy negativo para el país. Estas discusiones que se están dando hoy en el Mercosur, donde hay complejidades, donde hay que tratar de tener una convivencia por encima de la ideología de los gobiernos. ¿Por qué Argentina avala a Hamás, que es una organización terrorista, frente a un Estado que es agredido como Israel? Una cosa... Ahora, la pregunta que yo me hago, perdón que me meta, estos posicionamientos, estos alineamientos geopolíticos, ¿tienen que ver con negocios puntuales o es una romantización de una izquierda que ya en el caso de Cuba se ha demostrado que, bueno, la revolución no sirvió a... A lo mejor es A más B, romantización no lo sé, más negocio. ¿es negocio? ¿Es un alineamiento realmente geopolítico, ideológico o es una posición para la popu, digamos, por decirlo de alguna manera? Creo que hay que tener relaciones inteligentes y pragmáticas. Vos me decís, tenés que tener relaciones con China, pero por supuesto. China es el principal comprador de productos agropecuarios. Competimos con los americanos en esto. Pero la verdad que mantener posiciones al lado de Venezuela, Nicaragua y Cuba, desde el punto de vista económico, no te... Incluidas las vacunas. No te da las nada. Vacunas. No te da nada. Fíjate que hay un hecho importante en este tema, que es la firma del convenio con Moderna, que ya ingresó, digamos, al Congreso y también a la auditoría. Y el hecho de recibir la donación por parte de Estados Unidos por haber modificado esa ley que... ¿Pero con Moderna o con Pfizer? No, lo que se firmó es con Moderna. Hay una compra de 20 millones de dosis con Moderna que van a ingresar supuestamente para fin de año o principio del año que viene. Pero indudablemente la modificación de la ley, la supresión de esa palabra estúpida que pusieron en la ley, que debería haber tenido un control extraordinario. A ver, yo he estado en el Congreso 18 años, en el Senado, y 8 años como diputado. Una ley de esta naturaleza, viene el ministro, te controla hasta la coma. Está hablado con los laboratorios porque todos planteaban una inmunidad plena en la compra en la venta de la vacuna. No, mucho más en la Argentina, donde funciona la industria del juicio. Pero el otro día... Entonces la razón por la cual se traba es ideológica o... Yo no puedo ni tengo elementos como para evaluar una decisión de naturaleza política de por qué primó el interés de poner esa palabra, que se da además en el debate de la Cámara de Diputados. Porque aparentemente no iba inserto en la ley que remite el Poder Ejecutivo. Esa palabra se agrega en el debate en la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados. Ahora, lógicamente que podría haber sido vetado de manera inmediata por el Poder Ejecutivo, se vetaba y otra cosa, o se podría haber corregido también en un santiamén en el Congreso. Pero bueno, estas son las cosas que han ocurrido, en donde, bueno, la compra Moderna... La supresión de la palabra negligencia, la compra Moderna, permite también recibir una donación hoy de 3,5 millones de dosis de Estados Unidos, una decisión política del presidente americano muy importante para la Argentina. Bien, Miguel, hace algunos días Máximo cerró la exposición en el Congreso y dijo palabras más, palabras menos. Si tuvimos que claudicar, no fue este el verbo, pero algo parecido frente a los laboratorios. ¿Qué nos va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? Al otro día, el Día de la Independencia de Tucumán, hizo un ensayo de respuesta a Alberto Fernández. Pues, ¿cómo ves vos esa frase de Máximo? Porque Máximo cree esto, ¿no? Que es claudicar, que arrodillarse frente... No la comparto para nada, porque el tema vacunas habría que haber comprado todas las que estaban en oferta, el doble de lo que la Argentina necesitaba. Y además no verla de ninguna manera como una imposición, porque el mundo... tuvo que aceptar condicionamientos por parte de los laboratorios, no solamente la Argentina, el mundo, porque esta es una vacuna que tuvo una experimentación muy rápida y lógicamente podía haber contingencias
o efectos colaterales de la aplicación que los laboratorios no iban a hacerse cargo. Entonces, la verdad, yo no estoy de acuerdo con esas expresiones. A mí me parece importante haber adquirido esta vacuna americana, que pueda venir Pfizer también, que puedan venir otras vacunas importantes. Yo tampoco he dicho ni he descalificado la vacuna Sputnik, que es la que me dieron en una dosis. Bien. A ver, no hice ningún tipo de descalificación. Estoy esperando, como están esperando muchos argentinos. Lo que te quiero decir es que me parece que en este tema habría que haber tenido una visión amplia y no... Yo creo que la apuesta del gobierno fue a un solo laboratorio, este es el tema. O por lo menos a una apuesta mayoritaria dirigida a AstraZeneca Sidman. ¿Y eso desde la GN tienen alguna evidencia? ¿Están haciendo investigaciones? Todavía no, porque este es un proceso de auditoría que lógicamente tiene una evaluación siempre a posteriori y no se puede validar todavía ningún dato concreto. Yo lo que estoy evaluando es un tema de naturaleza política. Digamos, la primera compra que hace la Argentina es a un laboratorio que tiene indudablemente una expertise importante porque es AstraZeneca Oxford, pero es una vacuna que se fabrica una parte acá y otra en México. Aparentemente los mexicanos la utilizaron toda ellos. Este es lo que pasó. Y ha entrado una parte... un porcentaje de las vacunas compradas. 6 millones contra 22 millones y medio. Vamos a recordar que... Y además tuvo varios traspiés esa vacuna en el camino. Tuvo varios traspiés la vacuna. Hubo que interrumpir la aplicación. De todas maneras, la vacuna... Permítame. No, adelante. No, digo que... Cerrar el concepto. Es cierto, y eso ha producido una demora en términos internacionales también, que impactó especialmente en Inglaterra. Pero la vacuna ha demostrado que es buena y es competitiva también, digamos, no estoy acá para promover... No, lo que no se pudo entregar en tiempo y forma fue lo que se anunció acá en agosto, que es lo que iba a hacer Sigman, de Max Science y México. Hablando de vacuna, habrá que evaluarlo en el tiempo, a ver cómo actuó también México, porque era un esquema complementario. Una parte del suero de la vacuna se fabricaba en los laboratorios de Hugo Sigman en la Argentina, que aparentemente... llevó adelante el proceso y otra parte se complementaba en México. En México... El fraccionamiento, recuerden que uno de los insumos que necesitaba Messi había un insumo para envasar estaba en Estados Unidos. Se fabricaba ahí, Biden cerró, hizo un proteccionismo porque faltaba... Y no estoy en contra de la burguesía nacional, estoy a favor, tengo una visión positiva de los empresarios. Quiero preguntarte acerca de, antes de los empresarios, por los gobernadores. El kirchnerismo es una parte del peronismo y los gobernadores ahora están muy alineados, no necesariamente... son kirchneristas, pero en esta versión más clásica del peronismo, ¿están de acuerdo, por lo menos en off o en charlas, diría Beatriz Arlo por debajo de la mesa, en que el capitalismo es el camino? Te lo pregunto por esto, porque yo no veo a nadie bajando impuestos o creyendo que para incentivar la inversión haya que hacer una promoción. Estoy expresando mi mundo de ideas, que las vengo repitiendo desde hace más de 2 años. Me has invitado varias veces a este programa, lo he dicho siempre. Y no he renunciado a ningún debate. Incluso cuando la Iglesia se pone en visión política y dice tonterías, también he dado el debate. El otro día me pareció algo muy positivo, así como las cuestiono muchas visiones de la episcopal. Apareció Monseñor Lugones y apareció Ojea y dijeron, bueno, es importante el mundo del trabajo, los planes hay que ir viendo cómo se reordena. Me parece positivo, ojalá, ese es el camino. Vamos por ahí, ese es el camino. Cuando las ideas entran en la sociedad y se incorporan al debate, y cuando vos ves que Grabois, Pérsico, Navarro también hablan de trabajo, pues decís, bueno, bienvenidos al mundo real, bienvenidos a este proceso que hay que construir en la Argentina. Bien, ¿y vos crees que son hechos aislados o que hay un entendimiento de girar un poco el rumbo y promover el trabajo? Hay datos del conurbano profundo que definen eso. Cuando vos te encontrás con un muchacho en algún barrio del conurbano y te dice, mira, el plan no me alcanza. No, Santi Fiorito y en Clarín, en una nota importante, ya están con el trueque. Traten de lograr que haya trabajo, porque el plan... Ahora, no más.
por qué razón durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se entregaron muchos planes sociales, no se logró reconvertir esa lógica? Yo no me hago cargo de ese no, pero a lo mejor tenés acceso a la información. Además yo hice un acuerdo político en el final del gobierno. No, pero sí, lo que te digo es que había un proceso, ya lo dije también esto. Lo dije, no quiero de ninguna manera personalizarlo, pero había una visión ingenua del gobierno. Dicen que gobernaba para los ricos, Macri, y era el que más gastaba en gastos de seguridad social. No había construcción ni de discurso, ni tampoco construcción de efectores propios del gobierno de Macri en la política social. Entonces se hacía política social con los gerentes de la pobreza, con los propios actores que hoy están gerenciando también los planes del gobierno actual. O sea, se hacía política social con los adversarios o enemigos del gobierno, para decir... Era una manera de aplacar la calle. Bueno, ese es el argumento que utilizan. Yo te digo que me pareció muy ingenua la política social del gobierno. Y entonces llegamos a este pasajero en tránsito y reconversión que es Juntos por el Cambio, que va como reconfigurándose y va encontrando liderazgos o los va buscando. Y hablemos de dónde estás vos ubicado, Miguel. En el lugar de que he decidido... Cuando decidí acompañar a Macri, decidí estar en la construcción de una propuesta política y en un espacio de agrandar el sector del peronismo, de muchos compañeros que tienen una visión cercana a lo que... Es el peronismo republicano. Exactamente. Y además estoy al lado del PRO, porque lógicamente tenía que estar en ese lugar. Y usted habla... He decidido acompañar la candidatura de Diego Santilli y no ser candidato. Pero no ser candidato porque además me parece que hay que abrir lugares, tratar de construir un proceso de unidad que todavía no está agotado. Yo creo que habría que tratar de tener una lista de unidad para enfrentar al gobierno. El gobierno va a tener lista única, no va a haber debate interno, no va a haber gasto de energía en la primaria y van a ir con todo a defender el espacio del conurbano, con todo. Y entonces, digamos, parte de eso explica tu decisión... Porque en un momento había una tensión, digamos, pero hay yo gente nunca del peronismo dije que iba a ser republicano. Candidato. Estuve en tu programa, también lo dije varias veces. No, pero lo que tengo muchos años del Congreso y que dependía, digamos, de un esquema de organización que si era necesario, dije esto. Sí. Pero nunca definí claramente mi posición porque tengo una larga experiencia. Yo llegué a la Cámara de Diputados cuando tenía 40 años. Era otro mundo, otra realidad. Bueno, ya está, ya pasé por ahí. Me parece que en este momento tengo que acompañar, tengo que proyectar hacia el futuro el trabajo político del espacio de peronismo republicano. Yo creo que va a haber una reconfiguración política de cara al 2023 y en eso vamos a trabajar. Ahora, usted se acercó a Juntos por el Cambio de la mano de Mauricio Macri, tiene una sintonía política con él y en estos días usted estuvo, acaba de decir que va a apoyar a Santilli como candidato, pero estuvo con Larreta. Digo, ¿le parece que se reconfigura algo alrededor de la figura de Larreta en estos momentos? Creo que es una figura importante. Me parece que es conveniente, digamos, poner hoy la mira en la elección de medio tiempo. Creo que ha tenido y ha tomado decisiones realmente con mucha responsabilidad porque se hace cargo del resultado de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que está arriesgando y el que arriesga merece un crédito desde el punto de vista político. Siempre el que juega y arriesga, indudablemente está tratando de construir su liderazgo de cara al 23. ¿Y tiene tu crédito? ¿Lo acompañaría en una forma? Sí, lo estoy acompañando. Pero pensando... No quiero hacer futurismo. Dentro de 2 años veré qué hago. ¿Qué sé yo? Yo trato de vivir hoy más día a día. En el medio de esta cuarentena. Está bien, pero está claro que interminable cuarentena. Pero está claro que en estos momentos Larreta marcó, como usted lo decía, una línea en la ciudad que fue ni más ni menos que Patricia Bullrich se corriera de una candidatura y va Vidal y ahora usted está apoyando a la Santilli. Entonces es un dato político fuerte. Usted, un hombre muy cercano a Macri, acompañado de estos gestos de Larreta. Bueno, sí, lo acabo de decir. Digamos, por eso es importante. Me dejan agregar, ahí voy con Mónica. Ahí voy con eso. ¿Estuvieron tomando un café? Sí, creo mañana desayunarían, me pasaron el dato. ¿Desayunarían mañana juntos? ¿Va a haber alguna foto juntos? Probablemente, creo que el martes. Bien, lo que digo es, había como una línea más dura, más confrontativa, que salió
desde que el gobierno largó con Vicentín, incluso antes, a poner la cara, a poner el cuerpo, a defender y a un poco tratar de frenar ese impulso del Frente de Todos y otro sector que habló menos. Horacio Rodríguez Larreta puso concretamente el cuerpo, puso la voz, otros se consideran que pusieron más. En esa línea llamó la atención, por eso el pase de Miguel Pichetto, que vos venís identificado con... Yo no me pasé a ningún lado, porque si me hubiera puesto en otro lugar hubieran dicho que había saltado. ¿Cómo es la gente? Digamos, estoy en el lugar que decidí estar cuando lo acompañé a Mauricio Macri. Y he dado la cara en un montón de temas y debates que hubo en este periodo oscuro, cuando vos salís a la calle, oscuro. La sensación digamos, te agobia, la Argentina agobia, la visión del futuro es lo que te mata. Y di la cara y di mi testimonio, y me parece que en política es fundamental dar testimonio. No es bueno estar en silencio. Y también yo creo que hay que defenderlo a Macri, porque también es defender los que estuvieron al lado de Mauricio Macri, ministros, tienen que defenderlo, porque tienen que defender su gobierno. El ejemplo más claro de que la política es eso, de que en las buenas y en las malas hay que dar la cara, es el proceso del kirchnerismo. Aún en las peores circunstancias hubo mucha gente, hombres y mujeres, que la acompañaron a la vicepresidenta. Acá hay un montón de gente que no emite sonido. Entonces, esto es muy negativo para una fuerza política, porque parecería que el poder solamente está para ser disfrutado. Sin nombres, pero te referís a ministros. No, digo cargos. Ministros serían funcionarios, referentes. Los que estuvieron casados. Todo el mundo sabe quiénes son los que estuvieron casados. Ahora estoy hablando frente a hechos que ocurren todos los días. Fíjate ahora este invento boliviano. Bueno, sobre ese punto te quería hacer una consulta. ¿Crees que hay una campaña electoral que se está jugando en la justicia también? Se decretó la quiebra del correo, está esta denuncia. Cristina se defendió el viernes con una crítica muy dura a Mauricio Macri. Los dos lados denuncian lo mismo, que son perseguidos políticos uno de otro. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? La justicia se aplica a los derrotados en la Argentina. Cristina está derrotada. Este es un sistema de juicio de residencia. Ya lo dije también, este tema lo dije. Vos entras al gobierno, te aplauden, te llevan de contramano en el auto. Antes te llevaban en un auto descapotado. Ahora vas saludando, te tiran papelitos de arriba de la Avenida de Mayo de contramano. Llegás, cuando te vas al barro de Comodoro Pi, ahí vas a tener que estar. Ahí, en ese lugar también, viste, permanente, donde te denuncian de cualquier cosa. Macri lo sabe esto. Que son de gestión de gobierno. Yo te digo, siempre sostuve también de que ahora es Macri, tiene como 140, 150. 120 causas abiertas. Ahora, el otro día, la aparición de Macri, de golpe Macri aparece está varado, ¿no? Está en Suiza, perdón. Aparece con 2 entrevistas largas donde habla con un alto voltaje. Un día antes de que aparezca Cristina en la escena de Comodoro Pi también, defendiéndose, justo en el momento en que empieza a tomar volumen, cuerpo político, el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Eso ayuda en este contexto, en este momento de campaña? Porque son dos figuras que no son fácilmente sustituibles. Están y tienen un núcleo duro de adhesión, los dos. Ahora una elección polarizada y radicalizada, ¿a quién le sirve? ¿Cómo? ¿Sirve una elección? Hoy escuché decir la radicalización de la polarización. ¿Sirve con las dos figuras? Estás como Fontevecchia, Mónica. ¿Cómo? Estás como Jorge, que es un hombre al que admiro. No, se lo escuché decir, un hombre del radicalismo a esto. El centro es el no lugar. Lo dijo el otro día Pasquino en un reportaje que precisamente le hace Fontevecchia. En términos electorales, el centro es el no lugar. Es como una estación, ¿viste? Un aeropuerto. Son no lugares. Sí. ¿Manes está en un no lugar? No, Manes es un exponente del radicalismo, me parece una figura interesante. Lo que te quiero decir que el espacio del centro, en términos de la política moderna actual, digamos, hoy son coaliciones. Hay centro-izquierda, centro-derecha, y hay posiciones ideológicas, qué sé yo. Después tenés que buscar el centro para gobernar. Ahí entra a jugar, digamos, esta visión que tiene Horacio de
de que con el 40 o el 50 no te alcanza, que tenés que sumar. Bueno, a mí me parece interesante, pero es para gobernar. Bien. Para ganar tenés que tener un mundo de ideas que se contraponga a la actual visión del país que tiene el gobierno. Bien, ahí tienen una síntesis potente de una visión. Para gobernar está el centro, pero para ganar la intermedia y juntar los votos, Y para una ganar idea la clara. presidencial Exacto. también. Y para Miguel Ángel Pichetto, gracias. Muchas gracias a ustedes. Como Bien. siempre es muy agradable venir acá. Muchas gracias. Medio complicado porque es domingo, pero bueno. Pero bueno, para nosotros no es domingo, es prelunes. Lo cual es muy Esa es triste. una tontería de víspera del noticiero. lunes. Es una prelunes. Muy bien. Lucía Salinas, Amado Vudú, desarrolle. Tema Amado Vudú. Amado Vudú, el 20 de julio ya va a poder empezar a gozar de la libertad condicional. Esto se debe a una decisión que tomó la Cámara de Casación, que es reducirle un mes los plazos de su sentencia. Hay que recordar que Amado Vudú está condenado por corrupción, una condena además que tiene firmeza por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero desde abril del año pasado Amado Vudú está en su casa. Durante mucho tiempo se discutió dónde Amado Vudú debía cumplir esa condena confirmada por la Corte. 2 fiscales dijeron en la cárcel, un juez dijo, bueno, veamos, todavía no, sí, pasaron los meses, y ese mismo juez, Daniel Obligado, tomó una decisión antes de dejar el cargo, que es reducirle 10 meses la condena. El jueves le redujeron un mes más la condena, y esto permite que el calendario corra a favor de Amado Vudú. 20 de julio, Día del Amigo, Amado Vudú va a poder empezar a gozar de la libertad condicional. Sus abogados ya lo pidieron. El viernes, antes de que empiece la feria judicial, pidieron habilitación y pidieron que el martes se le conceda la libertad condicional a Vudú. Es decir, le van a tener que retirar la tobillera electrónica con la que está siendo monitoreado y va a poder salir libre. ¿Va a poder ir a ¿Qué festejar día? el Día del Amigo? Va a poder festejar el Día del Amigo, pero hay un dato Sí. que respecto a las personas que gozan de libertad condicional, que hay cuestiones que no pueden hacer. Por ejemplo, consumir alcohol en la vía pública, estupefacientes, por ejemplo. Y no puede volver a cometer delitos, claramente. Laura Muñoz, ustedes la conocen, supimos de todo esto por su valentía y por su hastío. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, te vemos en un curioso efecto de alargado, pero te vemos igual. O no sé si soy yo que tengo un problema en la córnea, o si todos tenemos... A varios nos vendría bien ese efecto. Bien. Sí, que lo pase. Es como estilizada. Bueno, hablando de lo que venía mencionando Lucía Salinas, ¿cuál es tu primera impresión y sensación del final de lo que pasó con Chicone y Vudú? La verdad que es muy indignante, es muy frustrante vivir esta situación. Creo que para todos en nuestro país, ¿no? Ver que la justicia no funciona, que reducir la pena a Vudú es condenar a toda la sociedad, a todos los que estamos libres, y castigar a la gente como yo, ¿no? A los testigos que, en mi caso particular, la verdad que me fue muy, muy duro llevar esto adelante. Creo que es una causa inédita en nuestro país, ¿no? Que hemos visto que se ha desarrollado, investigado, se ha llegado a un juicio y se ha sentenciado, cosa que nunca sucede con los políticos en nuestro país, con las causas de corrupción, y que tenga este final, ¿no? Donde una vez más protegen a los delincuentes y a los mafiosos. Bien, dijiste ahí algo en el medio, que exactamente literal no lo recuerdo, pero me impresionó, dijiste algo así con cortarle la prisión y darle la libertad a Vudú, es agredirme, o no sé qué verbo usaste, personal. ¿Por qué? ¿Qué es exactamente lo que dijiste y por qué lo dijiste? Reducir la pena de Vudú es condenar a la sociedad, y la verdad que lo que yo siento es eso, ¿no? Que los delincuentes quedan libres y los testigos quedamos presos de nuestra denuncia, quedamos presos en una situación totalmente indeseable. Yo tampoco hoy tengo todos los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano, no soy totalmente libre, y eso es en parte porque me cuidan y en parte porque quedé presa de mi denuncia, y para mí es muy injusto que siempre se premie a los delincuentes, se los premia, hay una ley para cumplir para los malos y una ley para cumplir para los buenos.
La ley para los malos es que cumplan sus condenas presos. La ley para los buenos es que se nos compense con lo que la ley dice. Bueno, no solo los malos no cumplen su condena, sino que a los buenos nunca nos compensan tampoco. ¿Cómo es estar presa por tu denuncia? A ver, porque esa frase, ahí dijiste, tenés custodia, o sea, ya perdiste una parte de libertad. ¿En qué más te sentís presa de esta denuncia que vos hiciste? Bueno, por supuesto tengo custodia, por supuesto tengo miedo también. Yo, la verdad que por lo que sufrí, por lo que viví, me han quedado un montón de secuelas y yo no soy una persona que en libertad total se maneja por la vida. También no olvidemos que Van den Broeke ha sido siempre un muy buen aliado de Vudú y de los K. Y, por ejemplo, yo hoy en día tengo prohibición de salir del país, prohibición de tener un registro de conducir, porque la justicia acá en Mendoza ha sido muy favorable a estos mafiosos y estos corruptos. Y entonces también te van diezmando la vida en el día a día. Yo vivo en una casa donde yo no la elegí, yo no elegí vivir acá, vivo acá por imposición. No estoy en contra de la situación, pero no es una libertad que yo pude ejercer. ¿Pero por qué? ¿En qué? Un trabajo que no es el que yo elegí tampoco. Discúlpame. No, porque esto es, no se conoce mucho cómo es la vida de alguien que dio testimonio y le cambia la vida. Y ella es testigo protegido en el expediente. Bueno, por eso vos sos testigo protegido y te estás en una casa que dispone, ¿quién? ¿Un juzgado a donde vas a ir a vivir? ¿Cómo es esa vida? Mira, en la casa donde yo estoy, a mí me mudaron acá en el momento del juicio, por una cuestión de protección. La casa la eligieron las personas del programa, hicimos un acuerdo, es una casa donde tiene un espacio donde yo pueda trabajar dentro de la casa y la idea es que yo viva un poco presa de mi propia vida acá. Por supuesto que eso por un lado también te da protección. Durante muchísimos tiempos viví con la policía dentro de mi casa, que con la pandemia, bueno, eso ya no fue viable, entonces ahora ellos están fuera, pero bueno, conviven conmigo. Y bueno, con el cambio de gobierno también yo quedé en esta casa donde ese acuerdo que se había hecho se rompió porque los nuevos integrantes del programa desconocieron el acuerdo, entonces, por ejemplo, dejaron de pagar el alquiler de la casa. Y bueno, y así es como te van, o por ejemplo, durante todo un año me prohibieron trabajar, durante el año del juicio. Yo perdí mi trabajo, no tenía forma tengo 3 hijos. ¿Con qué argumento no podías trabajar? Porque era inseguro. Entonces ellos al principio me dijeron que me iban a dar una ayuda económica y que yo debería pasar todo el día dentro de mi casa. Esa ayuda económica se dilató 3 meses. O sea, yo por 3 meses no cobré nada de nadie, no podía trabajar, tenía que seguir solventando mis gastos. O sea, la verdad que el gobierno, en mi caso, el gobierno autoritario de Cristina y sus aliados, me hizo la vida muy difícil en cuanto a las amenazas, la violencia, la persecución, te van asfixiando. Y, por supuesto, la justicia cómplice de Mendoza, que fue tremendo. Pero también la gente que me cuidaba me fue haciendo la vida imposible, prohibiéndome trabajar, prohibiéndome transitar, prohibiendo reunirme con las personas, las pocas personas que me quedaban, que eran mi contención emocional. Por eso yo digo que los delincuentes quedan libres y los denunciantes quedamos presos de nuestra denuncia en este país. Laura, todo esto que manifestás, que te sentiste extorsionada, amenazada y demás, entendiendo que el programa de protección de testigos depende del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿hiciste alguna denuncia judicial sobre estas situaciones o estas irregularidades que estás contando? Mira, la verdad que ahora, el año pasado, que fue muy, muy duro para mí, en cuanto a lo personal y lo político, no por la pandemia, sino por cuestiones que tienen que ver con esta causa, sí decidí, es muy difícil accionar contra las personas que te cuidan, porque es obvio, ¿no? Es muy complejo estar en contra de quien te está cuidando. Por suerte a mí físicamente me cuida la PSA, que es una fuerza que es muy buena, muy eficiente, muy profesional. Pero hoy, agradezco públicamente, cuento con el apoyo del doctor Sapsay, que se involucró en mi caso y me está defendiendo.
frente al Estado, frente a todas las irregularidades del programa, y también por esta cuestión de esta ley, ¿no? Que a los testigos se los compensa con un porcentaje de lo que se pudo obtener por esa denuncia, y que esto no es automático y nunca ha pasado en nuestro país. Y bueno, el doctor Sapsay está trabajando por eso, justamente por las irregularidades de mi caso, y para que esta ley se cumpla, y se cumpla para mí y automáticamente después se cumpla para todos los testigos, ¿no? Que realmente damos nuestra vida por esto, por el bien de todos, por llevar luz, un poquito de claridad a nuestra Argentina, y realmente se nos abandona y se nos maltrata muchísimo. Laura, ¿cuánto tiempo por delante crees que vas a tener que estar dentro de esta vida, de esta suerte de prisión que te protege? ¿Cuánto tiempo? Y en tal caso, ¿qué ha pasado en este tiempo con tus hijos? Mira, la verdad que es muy incierto el futuro, siempre lo ha sido, ¿no? Desde que me involucré en esta causa. Yo creo que la venganza es el día a día, esta asfixia que te contaba, y en algún momento llega como más contundentemente. También es como algo dual, porque por un lado yo veo todos los días a los policías que me cuidan, que ya tenemos una relación, y por un lado siento alivio y por el otro lado siento horror y espanto, porque ya no quiero, yo quiero volver a mi vida de antes, a mi vida normal. Y para mis hijos ha sido durísimo, porque también es como pasa el tiempo y es la revelación de, mamá, ¿por qué lo hiciste? Si al final Vudú está libre, nada cambió, los mismos, el prójimo volvió a elegir a la misma persona que sabía que era un corrupto, que era un ladrón, un mafioso, y hoy están en el poder y nos gobiernan. Y la verdad que nuestra vida fue detonada, fue estrellada contra un muro de cemento. Y bueno, ¿y cuál es entonces la enseñanza? ¿Fue gratis? ¿Llegaste a tener, concretamente te dijeron o te plantearon tus hijos en alguna charla esta idea de ¿para qué lo hiciste? Mirá dónde terminamos. Para ellos es difícil. Mira, mi hijo más grande tenía 12 años cuando esto empezó. Mi hija más chiquita tenía 2 años. Es un poco la normalidad para ellos haber crecido escapándose, haber crecido con un montón de situaciones adversas en lo cotidiano. Hoy que son mucho más grandes, sí también se plantean, o sea, ¿cómo puede ser que vivimos todo esto? ¿Cómo puede ser, mamá, que vos te expusiste de esta forma y que fuiste tan valiente? Ellos me tienen como su heroína en su mente. Pero al mismo tiempo dicen, y nada cambió. O sea, no solo nuestra vida fue en picada hacia abajo, si bien hemos ganado muchas cuestiones que son internas, que son de sabiduría, que son de emocionalidad, de unión entre nosotros, pero tampoco se ve reflejado en la realidad, porque ya te digo, la gente volvió a elegir a las mismas personas. Entonces eso para mí es sumamente frustrante. No podés creer, y tus hijos no pueden creer con todo lo que pasó, cómo se volvió a votar al mismo elenco. Y ahora Pablo te va a preguntar, pero tengo una más, es Van der Brule, lo ve el papá, porque también es el padre de tus hijos, ¿correcto? ¿Hay alguna relación? ¿Tenés vos algún contacto? ¿Cómo es eso? ¿O no son? ¿O qué tipo de vínculo tiene? ¿La nena es el papá de la nena? Sí. Él es el padre de mi hija más chica. Yo tengo un vínculo nulo con él. La verdad que es una pena porque tenemos una hija y eso nos va a unir de por vida. Bueno, nuestro vínculo es por mail, pero él ni siquiera me los contesta. Es referente a toda la crianza de nuestra hija. Yo lo único que quiero de él es que sea buen padre y que si bien él también por mucha presión mía tomó esto de ser arrepentido, y te hago la diferencia, ¿no? Fíjate cómo él siendo arrepentido, él habiendo delinquido, se arrepintió, fue premiado con dinero y fue premiado con años de libertad, que no tiene precio, ¿no? Mirá la diferencia entre un testigo y un arrepentido que en realidad es un ladrón que tiene miedo de ir preso, nada más que eso.
Yo solo quiero que él sea buen padre, que la quiera a mi hija y la verdad me esfuerzo por eso, pero él también sí, no pienses que ha cambiado mucho, o sea, sigue siendo más o menos el mismo, con una vida más tranquila porque no quiere tener problemas, esa es la verdad. Lucía. Laura, en esta situación en la que se encuentra hoy Amado Vudú, también en su amigo José Núñez Carmona, José María Núñez Carmona, que llegan a esta situación porque les aplican algo que se conoce como la ley de estímulo educativo, por cursos que para personas de su formación y los cargos que han ocupado, sobre todo Vudú, resulta un poco irrisorio. Parece que hay como una cadena de decisiones en la justicia que terminaron finalmente en este escenario sumamente favorable, ¿no? ¿Qué te pasa cuando analizás todo ese conjunto de cosas? Mira, es un poco más de lo mismo. Siempre se premia al vago, al ladrón, al mentiroso, que eso es tremendo, y al que es mafioso y se asocia con otros ladrones. Porque esos cursos, yo estoy a favor de esos cursos para los presos, pero es para personas que no tienen ningún tipo de educación y cuando salen de la cárcel necesitan poder hacer algo. Obviamente que Vudú tiene un título de grado y de posgrado y no necesita ser wedding planner. Entonces, la verdad, es un poco tomarnos el pelo a todos, ¿no? Con estos favores, esos son favores entre amigos, son una banda de ladrones, desde el presidente, la vicepresidenta hacia abajo, y se ayudan entre ellos. Y también hay que recordar que en el momento donde todo esto estaba vigente y Vudú todavía no había sido condenado, nadie lo ayudaba, nadie le tendió una mano, porque no se querían meter en el barro, pues sabían que Vudú era culpable y había otros atrás, pero querían que soltarle la mano y que él caiga solo. Ahora, como tienen poder otra vez, y vayas a saber qué otro arreglo han hecho con él, bueno, ahora son amigos y lo ayudan. La verdad que yo también en mi provincia traté de involucrarme lo más que pude con ficha limpia para que no haya vudús en las listas electorales, que es lo que todos queremos, ¿entendés? Que suceda, que en las listas electorales no haya gente como Vudú, no haya gente mafiosa, no haya corruptos. Y la verdad que acá, en mi provincia, o sea, es lo que... fue un pedido que a mí me llegó y la verdad que me tocó tan de cerca que me involucré y lo pudimos sacar. Nosotros tenemos ficha limpia en Mendoza para que ninguna persona condenada en primera instancia pueda estar en las listas. Pero también hoy en día, y te lo cuento por esto de los mafiosos en el poder, tenemos al juez con competencia electoral, el juez Bento, que está denunciado por un montón de cuestiones, entre esas involucrarse con narcotráfico, sacar a presos de la cárcel, etc. Y es el juez con competencia electoral. Entonces siempre estamos manchados por esta gente sucia, esta gente corrupta, esta gente ladrona que está en el poder y lamentablemente son nuestros hijos los que ven ese ejemplo. O sea, no tenemos ejemplo de estudiar, ser honrado, trabajar. El ejemplo a seguir es ser ladrón, ser mentiroso y robar. Y es tremendo. La verdad que yo desde mi lugar, que es muy pequeño en esta sociedad, vengo tratando de luchar con el ejemplo y poniendo realmente mi vida en vilo por esto. Pero me doy cuenta hasta qué punto la gente comprende o sea, lo comprende que realmente la verdad del cambio viene con trabajo, viene con valores, viene con ese progreso del día a día y de tratar de no ser corrupto o observar la corrupción en los pequeños actos y no mirar a esta gente multimillonaria, ladrona y corrupta que está arriba dándonos ese ejemplo tan horrendo. Mónica. En algún momento, Laura, y más allá de dar un enorme valor a esto que estás diciendo vos, que es el valor del testimonio, el testimonio de vida de personas que terminan casi inmolándose por una causa, tiene una trascendencia muy grande, tu caso. Pero en algún momento te quebraste y dijiste, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no lo dejé pasar? No. ¿Por qué no privilegié algún...? No, porque yo soy así. O sea, la verdad que pasan los años y por supuesto que es muy, muy frustrante. Para mí cuando ganó Alberto fue algo tremendo, tremendo, pero fue tan tremendo que tuve hasta problemas físicos que nunca había tenido.
pero fue porque yo sentí como esa traición del prójimo, no sé cómo explicarte, pero la verdad que yo nunca hubiese podido no haber hecho esto, porque me hubiese traicionado a mí misma. O sea, lo peor que uno puede hacer es ir en contra de uno mismo. Y también he tenido la fortuna por sostenerme, porque la verdad que a mí lo único que me sostuvo fue mi voz, fue esa voz de la verdad que en momentos tremendos, pero tremendos, que me he enfrentado a gente horrenda, lo único que me ha salvado es eso, es haber podido sostener la verdad, y es el miedo que tiene el otro ante vos que tenés esa verdad. Y hoy en día, por suerte, no estoy tan sola, no solo cuento con Sapsai, sino que tengo otro grupo de personas que se han acercado a mí justamente para iniciar otra iniciativa como Ficha Limpia, pero para proteger a testigos como yo. Para que ya no haya más Lauras que tengan que pasar todas estas historias, sino que la gente se anime a denunciar y todo sea más llano. Y en esto nos está apoyando Ana Garrido Ramos desde España. Ella ha obtenido el premio Transparencia Internacional por justamente inmolarse, como decías vos, por un hecho de corrupción en su propio país. Así que bueno, somos varios corazones fuertes. Bien, Laura, muchísimas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes, porque el periodismo ha sido para mí un gran aliado siempre y ha mantenido justamente mi voz viva. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí está Laura Muñoz. Recordemos que fue una pieza clave porque fue a partir de ahí larga y tuvimos conocimiento de Chicone, ¿no? Sí, pero lo interesante de algo que planteaba Laura es ella es testigo protegido en este expediente, que es un programa que depende del Ministerio de Justicia. Cuando cambia el gobierno, muchos testigos y muchos imputados, que también son parte de ese programa, empezaron a tener como cierta inquietud a ver qué iba a pasar con el programa, porque el programa los monitorea las 24 horas, el programa ese es el que decide dónde viven, cómo viven, conoce cada uno de sus reuniones, sus Laura recién, ¿quién es el preso? ¿Sí? ¿Entienden la potencia del testimonio que acabamos de escuchar? La comparación con el alivia, a uno le alivia escuchar la integridad de Laura y que transformó todo esto que le pasó, este proceso durísimo, en Ficha Limpia para su provincia. Eso se transformó en algo que le da aire porque en su fuero íntimo, por supuesto, y sus propios hijos en un momento ¿hice bien? Bueno, ella dice sí y lo volvería a hacer. Y además, algo que Mónica le preguntaba era ¿hasta cuándo vas a estar? El ingreso, como el egreso del programa de testigos protegidos, es personal, no es obligatorio ingresar a ese programa y se permanece el tiempo que el testigo lo desee. Muy bien, vamos a hacer entonces una primera tanda, dale. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Bien, ¿hay alguna información que tiene Pablo de León breve? El día sábado próximo se cierran las listas. Todo por lo que estamos viendo, vamos a estar atentos a cómo se define el candidato del Frente de Todos, del oficialismo, en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde se va a definir eso? En una cumbre entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. ¿Cuándo será? Todos los periodistas atentos a eso toda la semana. Sí, sigue la democracia partidaria. Sí, y voy a agradecer especialmente que hayas venido. Gracias. Estimada Mónica, es un honor, un gusto. Gracias. Y tu aporte debía una visita, la venían señor. prometiendo. Y se cumplió. Y se cumplió. Muy bien, gracias por haber entonces venido. No, gracias a ustedes. Es más lindo la semana. Sí, la semana también, entonces te invitaremos. Vamos a hacer otra tanda, dale.